Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Quiero hacer la invitación a los niños que están acá arriba, si pueden bajar en la planta de abajo. Hay unas maestras que tienen preparado algo especial para nuestros niños esta noche también. Así que los invito a que bajen en la planta abajo con la presentación. Entonces va con ella. Si gusta, yo lo puedo llevar. Van ustedes para que conozcan y van haciendo con nosotros. ¿Cómo se sienten esta noche? A ver. Amén. Gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que nos da de estar juntos en este lugar para continuar con esta serie. Oremos. Querido Padre, gracias nuevamente por la oportunidad de estar en este lugar. Hemos venido, Señor, con corazones dispuestos para escuchar tu voz. Tú sabes que necesitamos de tu gracia, de tu perdón y de tu consideración. Estamos aquí, Señor, y simplemente somos seres indignos de estar en tu presencia. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia ante ti. Por eso venimos, Señor, con el deseo de aprender, de considerar nuestra experiencia espiritual y también nuestra aceptación de tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta noche avanzamos un poco más en el desarrollo de la teodicea del libro de Apocalipsis. Estudiamos ya cómo el libro avanza en series hacia su culminación final. En cada una de estas series, Dios está investigando el caso del inocente. El quinto sello es un amplio reflejo de ese sufrimiento del pueblo de Dios. Por eso dice allí, cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado, y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Vez tras vez, el libro de Apocalipsis destaca el sufrimiento de los santos. Ellos son perseguidos. Ellos son conducidos a una situación de angustia tan profunda que prueba hasta el máximo su fe. Pero el libro de Apocalipsis también destaca la respuesta de Dios al sufrimiento de su pueblo, porque cada vez que el pueblo sufre, Dios responde. Pero hay un problema: la respuesta de Dios no puede ser a la manera como los seres humanos reaccionan al problema del dolor. Los seres humanos, cuando reaccionan al problema del dolor, extralimitan todavía más aún el dolor, causando más dolor al dolor. Eso sería el sexto sello, pero no vamos a tocar esta semana el sexto sello. Lo que sucede aquí, mis queridos amigos, es que el quinto sello se convierte como un patrón, como un modelo posterior de ese mismo modus operandi, tanto de los enemigos de Dios hacia el pueblo de Dios y la respuesta de Dios al problema del dolor del ser humano. Pero en este proceso, el carácter de Dios tiene que ser evidenciado de una manera justa y clara. Por eso, cuando ellos claman a Dios, ellos no olvidan
que en el ejercicio de la justicia divina, Dios tiene que preservar su santidad, su verdad y su justicia. Pero desde tiempos antiguos era claro que Dios estaba dispuesto a vindicar la sangre de los santos. Todos recordaremos el texto que se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 10. Allí Dios le dice a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En su tesis sobre la venganza de Dios en el libro de Apocalipsis, un estudioso bíblico, Mus Bosby, él dice: el derramar sangre inocente resulta en la intervención divina que implica el castigo al culpable y la vindicación del inocente. Y queridos amigos, Dios está profundamente mezclado con el dolor, con el sufrimiento del ser humano. Y es cierto que muchas veces nosotros creemos que Dios demora, pero vez tras vez tras vez, en el devenir histórico de las Sagradas Escrituras y en la historia del ser humano, Dios mostró su interés por traer justicia para su pueblo. Vean, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Naciones, regocijaos con su pueblo, porque vengará la sangre de sus siervos, se vengará de sus enemigos, purificará su tierra y su pueblo. Nótese cómo aquí se invita a las naciones a regocijarse. La sangre de los siervos, es decir, de los inocentes, tienen que ser vengados. ¿Por qué? Porque los enemigos de Dios han acusado, han extralimitado los linderos de la justicia, y Dios tiene que intervenir en favor de su pueblo. Vean, por ejemplo, Segundo de Reyes, capítulo 9, versículo 7. Herirás la casa de Acab, tu señor. Este es un mensaje dado a Jehú, el hijo de Josafat. Allí se le dice: herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo, ¿quién es yo? Dios. Es Dios, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos del Eterno, de mano de Jezabel. Nótese, la intención de Dios es vengar la sangre del inocente. Tu causa no cae a tierra. Tu sufrimiento no es olvidado. Tu dolor no es pasado por alto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra la intención de Dios de traer justicia a su pueblo. En el Salmo 94, versículo 1, la Biblia nos presenta a Jehová, Dios de la venganza, Dios de las venganzas, muéstrate. Nótese cómo los diversos autores bíblicos muestran a ese Dios que acude en refugio y protección ante la necesidad del doliente. Ahora, mis queridos amigos, muchas veces nosotros como creyentes, desafortunadamente, no confiamos en la protección de Dios. No confiamos, dudamos en su intención. Pero vez tras vez tras vez, la Biblia nos muestra a ese Dios luchando por su pueblo. Pero eso sí, la manera como Dios defiende a su pueblo no puede ser a la forma como los seres humanos tienen de saldar sus cuentas. Porque ya estudiamos que la palabra venganza no es ese ejercicio violento de la fuerza
descontrolado que muchas veces sienten los seres humanos. Como decía aquí Josué, ¿verdad? Josué, si te dan con una piedrecita así, tú quedas y dices, no, una piedrecita más grande todavía. Por eso Dios tiene que traer su justicia, pero tiene que hacerlo a la manera de Dios. Y esto es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque hay un conflicto. Y porque en ese conflicto el carácter de Dios fue puesto en entredicho. Un ser en el cielo se rebeló contra Dios y que presentó su carácter como un Dios tirano. Por eso, uno de los aspectos más claros, o una de las figuras más claras que hablan de la naturaleza de Dios en el libro de Apocalipsis, es la figura de un cordero. 29 veces el libro de Apocalipsis rechaza el término que se usa en el Nuevo Testamento para cordero y usa otro término para cordero. Ese otro término que usa el libro de Apocalipsis destaca con más énfasis la naturaleza sacrificial del Dios del cielo. En otras palabras, mis queridos amigos, para que tú entiendas bien el carácter de Dios, el libro va a usar figuras de lenguaje que te permiten a ti entender que el Dios todopoderoso, el Dios que derrama su justicia, tiene un carácter santo, un carácter glorioso. Su victoria no es por el ejercicio de la fuerza. Su victoria es a través del sacrificio, es a través del servicio. Su victoria es el ejercicio de un carácter santo. Y a ese tipo de Dios sí yo quiero seguir. A un Dios que muestra otro tipo de camino, a un Dios que obra con justeza. Por eso es que el libro de Apocalipsis muestra a un cordero esfragmenón, es decir, a un cordero como inmolado, a un cordero sacrificado, a un cordero asesinado. Y con este término, el libro de Apocalipsis hace una diferencia entre el carácter de Satanás y el carácter de Dios. La Biblia nos dice, Juan 8:44, que Satanás, ¿qué cosa es? Él es mentiroso, él es padre de mentira, él ha sido homicida desde el principio. Él es el causante del mal, del dolor, del sufrimiento, del pecado, de las lágrimas. Él usa nuestras debilidades para atraparnos en sus redes, hacernos caer y que nos apartemos del Dios sacrificado de la Biblia. Y querido amigo, esta noche tú tienes que entender que Dios es totalmente diferente a Satanás. Satanás quiere tu mal. Él te odia, él no te ama, él te desprecia con una fuerza tremenda. Y desafortunadamente los seres humanos, mis queridos amigos, no nos damos cuenta de eso. Seguimos en pos del enemigo. Somos más fieles a las cosas seculares que a las cosas espirituales. La historia de este mundo es Dios abriéndote sus brazos de amor y de misericordia. Es dándose a conocer para que tú te sientas cómodo en su presencia. Pero vez tras vez tras vez, el ser humano huye de Dios. 3 veces en el libro de Apocalipsis se muestra a un cordero como si hubiese sido inmolado, a un cordero como asesinado. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, porque fuiste asesinado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Véase, la situación del ser humano era como desesperada.
no había solución para el problema del ser humano. El universo entero clamaba por alguien que tuviese consideración hacia la debilidad y la situación del hombre. Pero aparece en escena a un cordero que vence a la manera de Dios. No por el ejercicio de la fuerza, sino por la muestra de un carácter amoroso, sagrado, misericordioso, bondadoso, piadoso. Amén. Y por eso, en el cielo los ángeles cantan y dicen en gran voz: el cordero que fue muerto es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 características, porque el número 7, como los números lo indican, en el libro de Apocalipsis, no muestran cantidad, sino cualidad. Pero ¿cuáles son estas cualidades que exhibe ahora el Cordero? Bueno, dice aquí que es digno de recibir ¿qué? Poder. ¿Qué más? Riqueza. ¿Qué más? Sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza. Si tú te das cuenta, cada una de estas cualidades son las características que han conducido a este mundo a la guerra, ¿sí o no? ¿Por qué pelean los seres humanos? Por obtener ¿qué? Poder. ¿Qué más quieren los seres humanos? Riquezas. ¿Qué más exhiben con grandeza los seres humanos? La sabiduría. ¿Qué quieren ellos? Ser honrados, obtener la gloria y recibir la alabanza. Pero su método para obtener todas estas cosas es atropellar al ser humano. Mientras que ellos se esfuerzan por ganar cada una de estas cualidades, en el proceso, mi querido amigo, ha ocurrido una gran destrucción. Y lo que tenemos en nuestro mundo, ¿qué cosa es? Es destrucción. Lo que tenemos en nuestro mundo, ¿qué cosa es? Es muerte. Lo que tenemos en este mundo, ¿qué cosa es? Ataques bélicos. ¿Por qué? Porque el hombre quiere obtener todo esto. ¿Y por qué el ser humano quiere obtener todo esto? Porque la inmensa mayoría de los seres humanos no reflejan el carácter de Dios. Ellos reflejan el carácter del padre de mentiras. Ahora, lo interesante del caso es que el libro de Apocalipsis no solo nos habla de un cordero que ha sido muerto, sino que cada etapa en este libro nos va conduciendo también a un momento de victoria. Porque, mi querido amigo, no hay sufrimiento sin victoria. No hay sufrimiento sin victoria. Si sufrimos aquí, ¿qué pasa? Reinaremos allá. Y esa es una realidad bíblica. Hoy muchos creyentes viven dudando de su fe, porque atraviesan por momentos de dificultad y momentos de crisis personal. Sí, los creyentes enfrentan momentos de dificultades, también enfrentan momentos de situaciones bien difíciles. Pero el libro, paso a paso, va avanzando y nos va mostrando también a un cordero victorioso. Nótese cómo dice el primer texto: a un cordero como si hubiese sido inmolado, que tenía 7 cuernos. En la literatura profética, los cuernos son un símbolo de poder. Así que este cordero que fue inmolado también exhibe poder. ¿Por qué? Porque después del sufrimiento, ¿qué cosa es lo que viene? La victoria. Después del dolor, ¿qué viene? La victoria. Después del llanto, ¿qué viene? La victoria. Y el cordero es inmolado. Pero ese mismo acto de sacrificio en favor del ser humano lo va conduciendo paso a paso a obtener la victoria, a obtener el poder, a obtener la riqueza. Ahora, ¿saben qué es lo interesante de todo esto?
que como vimos ya anteriormente, el mismo término que se usa para el cordero es el mismo término que se usa para los seres que han sido maltratados y perseguidos. Así como el cordero fue inmolado, así el pueblo de Dios también es inmolado. Así como el cordero fue objeto de injusticias, así también el pueblo de Dios será objeto de injusticia. Y no esperaríamos menos. El propio Jesús lo dijo mientras avanzaba por el Gólgota, y algunas mujeres plañideras vinieron a consolarlo, y Jesús le dijo: no lloren por mis mujeres de Jerusalén, lloren por ustedes, porque si con el árbol verde hacen, ¿qué no harán con el seco? Parece un poco injusto, y de hecho lo es. Este mundo no es justo. Vivimos en medio de un contexto de injusticia, porque la mayoría de los seres humanos con los que nos relacionamos no conocen a Dios. No tienen un concepto del carácter de Dios. Y es por eso que nosotros, los creyentes, los que somos minoría, desafortunadamente, injustamente, sufrimos. Pero así como el libro de Apocalipsis destaca la victoria del Cordero, también destaca la victoria del pueblo santo. Nótese que en el quinto sello, los santos claman a Dios pidiendo venganza. Y Dios dice: y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como él. ¿Saben lo interesante de este texto? La mayoría de los estudiosos bíblicos concuerdan en asumir que la palabra completar aquí no tiene el sentido de completar un número, una cantidad. El sentido de dos verbos griegos parecidos, uno se llama plerou, otro estereo, ambos tienen connotaciones numéricas, es decir, cuantitativas, pero también tienen connotaciones cualitativas. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a ellos: descansen, porque todavía hay personas cuyo carácter necesita ser perfeccionado como el de ustedes. En otras palabras, hay sufrimiento, el sufrimiento nos conduce a la victoria, pero entre el sufrimiento y la victoria hay un proceso. ¿Un proceso de qué, pastor? Un proceso de crecimiento, un proceso de maduración, un proceso de aprendizaje. ¿Y qué tenemos que aprender? Bueno, número uno, tenemos que aprender a lidiar con el dolor. Tenemos que aprender a lidiar con la injusticia. Tenemos que aprender a lidiar con el sufrimiento. Tenemos que aprender a lidiar en un ambiente que no nos acoge con facilidad. Porque el medio ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos es un ambiente como justo y injusto. ¿Qué creen ustedes? Injusto. Y la manera como los seres humanos reaccionan ante la injusticia es con más injusticia. Pero ahora Dios nos está pidiendo otro camino. Él quiere que nosotros reaccionemos ante la injusticia ¿con qué? Con justicia. ¿Y eso qué creen ustedes? ¿Es fácil o es difícil? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay un aspecto del carácter que está en el medio. ¿Cómo se llama? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo se llama? Orgullo. Empieza con O y termina con O. Orgullo. Orgullo. Y el orgullo humano tiene que ser destronado. Y esa es la razón de por qué mucha gente no quiere ser cristiano. ¿Sabe por qué no quieren ser cristianos? Porque no quieren destronar su orgullo. Esa es la razón de por qué muchas veces hay problemas en la familia. ¿Por qué? Porque ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos quieren destronar su ¿qué? Su orgullo.
Esa es la razón de por qué muchas veces hay problemas. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí también. La Porque iglesia. no queremos destronar ¿qué? El orgullo. Pero vean cómo del sufrimiento a la victoria hay un proceso. Y ese proceso de maduración y de crecimiento conduce a la eliminación del peor defecto del que gozan el 150% de los seres humanos. ¿Qué cosa es? Orgullo. ¿Qué les parece? ¿Es lindo Apocalipsis o no lo es? Amén, amén. ¿Es precioso, sí o no? Amén. Qué cosa tan linda. Cómo Dios va acompañando a su pueblo en todo este proceso. Ahora, Él sabe que la victoria llegará. Por eso más adelante, en Apocalipsis 7, versículos 14 y 15, dice allí, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Está aquí en el contexto de las 144,000. Segunda parte, Apocalipsis 7. Primero ellos pasan por la gran tribulación. Su carácter es sometido a prueba. Una prueba intensa. Pero ellos logran vencer ese momento de la prueba. Y después salen de la prueba, de la gran tribulación. Y la gran tribulación, como se destaca en Apocalipsis y en la historia del pueblo de Dios, no es solo una tribulación externa, es también una tribulación interna. No solo tiene que ver con una lucha con la gente que nos rodea, tiene que ver también con una lucha contra quién. ¿Contra quién? Uno mismo. Que fácil se lo olvida lo que me conviene, ¿verdad? Que fácil, si hubiese dicho aquí que le voy a regalar un carro, no se lo olvida. Contra el orgullo. Contra el orgullo. Contra el orgullo. Una lucha contra quién. Uno mismo. Contra nosotros mismos. Ellos son los que han salido de la gran tribulación. Y note lo que dice. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nótese, mi querido amigo, la victoria lleva un proceso de dura lucha, un proceso de sacrificio externo, interno, lucha con los que nos rodean, lucha contra nosotros mismos. Y cuando los 144,000 que vencen al final del camino, ellos descubren que son vencedores, ahora sí, ahora dice el texto, por eso. ¿Por qué? Por eso. ¿Qué cosa es eso? Por esa lucha, ellos están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá sobre ellos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa extenderá sobre ellos? El tabernáculo. ¿Por qué dice que extenderá sobre ellos el tabernáculo? La palabra tabernáculo significa morar. Y siempre fue el objetivo de Dios morar entre su pueblo. Y Dios no pudo morar más entre su pueblo a causa del pecado. Pero Dios mandó a Moisés construir un santuario. Y el santuario le permitía a Dios habitar lo más cerca de su pueblo que el pecado le permitía. Pero habrá un tiempo cuando ya no habrá pecado. Habrá un tiempo cuando los santos habrán lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Habrá un tiempo cuando ya no habrá más velo que separe a Dios del ser humano. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Él será su Dios. Qué cosa tan linda, hermanos. Eso nos presenta Apocalipsis. Porque Apocalipsis, mi querido amigo, habla del demandante presentando su caso ante el juez. El juez determinando si el demandante está en lo correcto o no. El juez dictaminando un veredicto, pero ese veredicto del juez, ese veredicto tiene que hablar del carácter de Dios. Por eso los justos que han sido acusados injustamente son vindicados y la justicia de Dios también tiene que ser vindicada. No es así como así. Si Dios, algunos dicen, si Dios existe, que se me aparezca ahora mismo. Si Dios se te aparece ahora mismo, hermano, te hace polvo.
Eso mueres. caigo muerto. Porque tu pecado no soporta la gloria de Dios. Porque tu orgullo no soporta la santidad de Dios. Por eso todavía estamos ¿en qué? ¿En qué parte estamos nosotros? En el proceso. Dios llevándonos por el proceso. Ahora escuchen bien. Habrá un tiempo, mis queridos amigos, cuando la justicia de Dios será lanzada sobre el planeta Tierra. Pero, y esto es lo lindo de todo, la justicia de Dios no solamente satisfacerá a Dios, la justicia de Dios también nos satisfacerá a nosotros. Habrá un tiempo en el que Dios nos mirará cara a cara y sonreirá. ¿Por qué sonreirá? Nos va a mirar a la cara como el padre mira a su niño y nos dirá: ¿no te dije que un día yo iba a traer justicia sobre tu caso? Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículos 5 al 7. Y oí al ángel de las aguas decir: justo eres tú, oh Señor, que eras el santo, porque has hecho justicia, por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les das a beber sangre, pues lo que. Noten, la justicia de Dios no es así como quiera. Tiene un merecimiento, tiene que ser justa. No es a nuestra manera como Dios hace justicia. La justicia es a la forma de Dios, no es a la nuestra. Tú le has dado a beber sangre, pues lo merece. Y oí que desde el altar respondían: cierto, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Todo el mundo es satisfecho con la justicia de Dios. Los seres humanos, los ángeles, los mundos que nunca cayeron, todo el mundo quedará satisfecho con su justicia, porque Él ha demostrado su carácter en medio del proceso de traer justicia al universo. Así que, mis queridos amigos, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, habla de un pueblo que tiene que esperar un proceso, tiene que esperar un tiempo, pero también habla de un tiempo consumado, lo que significa que este sufrimiento momentáneo llegará a su fin. Pero en medio, Dios va a traer juicios al planeta Tierra. Estos juicios servirán para alertar a las naciones y al pueblo de Dios que se prepare, porque el juicio finalmente llegará. Sí, ellos deben esperar, ellos deben descansar todavía. Sé que muchas veces nos desesperamos, pero cada juicio que avanza en el tiempo limita considerablemente el tiempo de oportunidad para la humanidad. Pero eso lo vamos a ver el viernes en la noche. Ahora, vez tras vez el libro de Apocalipsis muestra cómo los santos son perseguidos, cómo a los santos se le da muerte. Apocalipsis 13:7 dice: y se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. 13:10 dice allí: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a la imagen de la bestia se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, hiciese matar a todo el que no la adorase. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Notaron eso? Todo Apocalipsis muestra cómo la intención de los poderes opuestos a Dios es perseguir al pueblo de los santos, es matarlo, es darle muerte, es guerrear. Pero todo eso llegará a su fin. ¿Por qué llegará a su fin, mi querido amigo? Porque pronto los juicios caerán sobre los poderes que persiguen al pueblo de Dios. Y este texto, que se encuentra en Apocalipsis 18, versículo 24, muestra que Dios investiga el caso de los santos. Por eso dice allí: y en ella, es decir, en Babilonia, fue hallada la sangre de los profetas. ¿Por qué fue hallada?
Si fue hallada es porque alguien la buscó, ¿sí o no? Sí, amén. ¿Quién buscó? ¿Quién la buscó? Dios. Dios investigó a Babilonia. Se dio cuenta que ella persiguió a los santos y ahora un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas y de músicos y de flautistas y de trompetas no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, y ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Así el profeta escribe: alégrate sobre ella, siervo, alegraos vosotros, santos apóstoles y profetas, Dios la juzgó por la forma en que os trató. ¿Qué dice eso de Dios, mi querido amigo? Su justicia. ¿Qué te dice eso de Dios? No va a pasar por alto ni una lágrima. No sé si has leído, no me viene a la mente el texto, pero yo te lo voy a parafrasear. Tú lo has leído en los Salmos. ¿Has leído el texto de los Salmos que dice: pon mis lágrimas en tu redoma? Sí, amén. Sí. ¿Cuántos han leído ese texto? Ahora yo les pregunto: ¿qué es un redoma? ¿Ustedes saben lo que es un redoma? ¿Dónde llevan el agua? No. Está cerca, pero no. Es como un pocillo pequeño, ¿no? A ver, está cerca. Era un frasco que tenían las mujeres en Israel. Y cuando ellas lloraban, ellas ponían el redoma, ese frasco, debajo de los ojos, recogían las lágrimas, tapaban el pomo, el frasco, y lo ponían en un lugar visible en su casa. Y cada vez que ellos miraban allí el frasco, ellos se acordaban ¿de qué? De las lágrimas que habían derramado. Y ahora el salmista dice: pon mis lágrimas, ¿dónde? En tu redoma. ¿Qué es lo que el salmista le está diciendo a Dios? Nunca olvides mis lágrimas. ¿Y sabe qué? Lo que estudiamos esta noche muestra que a lo largo de la historia Dios no olvida tus lágrimas. Amén. Amén. ¿Cuántas lágrimas tú has derramado? Amén. Si tú miras tu historia y tu pasado, si tú miras tu vida, ¿cuántas lágrimas tú has derramado? ¿Cuántas? Yo creo que las mías no caberían en un balde. He derramado muchas lágrimas. Algunas son lágrimas de alegría, obvio, pero muchas han sido lágrimas de tristeza, de llanto y de dolor.